Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, muy buenos días. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, un poquito de cambio de escenario, pero bien, bendito sea el Señor. A veces en la vida hay que cambiar de escenarios. Hay que cambiar de contextos un poquito para refrescar de verdad de tal vez esa cotidianidad que a veces llevamos, que a veces se vuelve tan monótona. Bueno, muy bien, Dios me los bendiga. Venimos hoy entonces a estudiar y a meditar la palabra del Señor. Un poquito de eco, pero Dios mío, bendito sea el Señor. Lo importante es que se escuche bien y que llegue ese mensaje a nuestro corazón que tanto lo necesitamos. Invocamos la Santísima Trinidad por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, gracias de verdad por este nuevo amanecer, esta nueva oportunidad de crecer en tu amor, papá, porque tú eres el que hace nuevas todas las cosas a través de tu divino Hijo nuestro Señor. Gracias, papá, porque tú nos amas de una manera impresionante. No alcanzamos a dimensionar tu amor hacia nosotros. Tu amor hacia nosotros es tan infinito. Es infinito, es incomprensible a nuestra realidad. Tanta paciencia que nos tienes. Y siempre das regalos todos los días. Nos das algo nuevo, nos das algo maravilloso todos los días. Por eso queremos en este momento, Papito Dios, dedicar nuestra mente, ponerte en tus manos nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma, todo lo que somos, entregártelo a ti, papá, porque somos tus hijos predilectos, somos tus hijos amados. A mí me sorprende mucho cuando me dicen que no pienso en ti, que a veces le doy mucho crédito a mi Madre María, porque a veces se critica de esa manera y pienso en ti, papá, porque si no hablo en ti, ¿cómo no puedo decirte a ti te reconozco, papá? Porque eres mi Padre y me das el regalo de mi Madre María como ese instrumento de tu amor. Gracias, Padre, gracias, de todo corazón, gracias por tanto amor y misericordia que tienes para con nosotros. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, Moni, ¿qué palabra tenemos hoy? Bueno, continuamos con el Evangelio de San Marcos, capítulo... El año pasado no escuchamos a Marcos a lo último, ¿verdad? Ajá. Marcos, capítulo, ¿qué, mi amor? 1, versículo 29 al 39. Cuando salieron de la sinagoga, Jesús fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre. Se lo dijeron a Jesús, y él se acercó y tomándola de la mano la levantó. Al momento se le quitó la fiebre y comenzó a atenderlos. Al anochecer, cuando ya se había puesto el sol, le llevaron a Jesús todos los enfermos y endemoniados, y el pueblo entero se reunió a la puerta. Jesús sanó a toda clase de enfermedades, a mucha gente, y expulsó a muchos demonios, pero no dejaba que los demonios hablaran, porque ellos le conocían. De madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y salió de la ciudad para ir a orar a un lugar solitario. Simón y sus compañeros fueron en busca de Jesús y cuando lo encontraron le dijeron: «Todos te están buscando», pero él les contestó: «Vamos a otros lugares cercanos a anunciar también allí el mensaje, porque para esto he salido». Así que Jesús andaba por toda Galilea anunciando el mensaje de las sinagogas de cada lugar y expulsando los demonios. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Demonios y demonios por todo lado, ¿no es cierto? Habla de los demonios que expulsó por aquí, expulsó demonios y demonios.
Y ayer hablaba precisamente de los demonios, el hombre endemoniado que estaba en la sinagoga. Bueno, muy bien, Moni. Mira lo interesante, yo los invito, tarea de hoy. Ayer les dejamos la tareita para que nos dijeran las regiones y las ciudades importantes de Israel en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Ahora quiero dejarles una tarea muy linda. El hecho de haber sanado a la suegra de Simón, ¿cuántos Simones eran discípulos de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos Simones? Habían 2 Simones, ¿verdad? Simón, se los dejo que también como tareita. Entonces, ¿cuál sana a Simón? Simón Pedro, ¿verdad? Y él estaba casado, y interesante el comportamiento que tuvo la suegra de Pedro. Mira, les dejo esta tarea que es súper importante. Escuchen el radioteatro de María Valtorta, que tiene que ver con la sanidad de la suegra de Pedro. Tiene una importancia y una connotación inmensa, la misericordia que tiene nuestro Señor Jesucristo. Pedro le dice a nuestro Señor que si por favor podemos ir a donde mi suegra porque está enferma. En ese radioteatro se habla de cómo la suegra era una mujer que, o sea, le decía tantas cosas a Pedro, negativas, no creía en nuestro Señor Jesucristo, lo empezó a insultaba mucho a Pedro por haber abandonado a Porfiria, que era la esposa de Pedro, y la abandonó completamente, la abandonó por seguir a nuestro Señor Jesucristo, y eso a la suegra no le gustaba para nada, le echaba en cara muchas cosas. Cuando va mi Jesús, el trato de ellas a mi Señor fue fuerte, la sana, y a pesar de todo tampoco le da reverencia. Pero mi Señor tiene una misericordia infinita con esa actitud que se tiene en ocasiones. Y es bien interesante, como les digo, estudien ese pasaje, escúchenlo, medítenlo porque es muy lindo. Radioteatro María Valtorta, es muy hermoso. Bueno, Moni, dentro de este pasaje hay como varias situaciones bien bonitas. La predicación de nuestro Señor, se resalta la predicación de nuestro Señor Jesucristo en la sinagoga, la sanidad de la suegra de Pedro, la expulsión y la sanidad de muchas personas, y en algo muy hermoso, la oración de nuestro Señor. Siempre mi Señor orando, yendo solas en las montañas a orar. No tenía miedo, no se preocupaba por el frío, no se preocupaba por el caldito de pollo que había que tomar en la noche para pasar la velada, sino solamente se dedicaba a tener esa comunión con nuestro Padre Dios. Son varios elementos que podemos sacar pues, de este pasaje tan hermoso, de cómo mi Jesús tiene una misericordia infinita y siempre quiere liberar por donde sea, liberar como fuera, liberar a tantas almas cautivas. Por eso cuando él lee el rollo de Isaías, cuando empieza su ministerio, el Espíritu de Dios está sobre mí para liberar a los cautivos de corazón. La liberación de los endemoniados no solamente es aquellos que están posesos como tal, sino aquellos que están oprimidos por el demonio. Y la opresión constantemente se da en las familias, porque nuestro ministerio es de familias. Cuando está una persona encapsulada, amarrada, secuestrada por el espíritu de lujuria, que es uno de los elementos más grandes que hay de separación en las familias y las causas de separación, que es la lujuria. No hay ese amor verdadero porque hay un amor carnal. Entonces son muchos elementos, Moni, que realmente nos da para obtener una enseñanza de este pasaje. ¿Qué ves allí, mi amor? Sí, Rafa, lo que tú dices es cierto en cuanto a muchos elementos, o sea, es como que fueran varios mensajes si uno quisiera analizar como tal el texto, porque empieza con un pasaje de sanación en la propia casa de Simón Pedro, luego, o sea, como otras personas van a la casa a que lo sanen, y luego cómo se va a la oración y con la búsqueda de irse para otra región, o sea, es como si fueran varios mensajes en uno. De mirar específicamente
o sea, mientras que Rafa estaba hablando, yo trataba de mirar otros pasajes, o sea, recordar otros pasajes donde el Señor sanaba a otra persona o a una persona, y curiosamente lo que yo podía percibir era como el toque que el Señor tenía hacia esa persona, o sea, el contacto que tenía, aún con, por ejemplo, con la mujer del flujo de sangre, el contacto que ella tuvo con el manto de Jesús. Y eso me traía a la memoria que, o sea, como a la reflexión que para que nosotros realmente podamos encontrar esa bendición, realmente debemos tener ese toque. O sea, debemos ser cercanos. O sea, tú no puedes decir que eres cercano a una persona cuando no la tocas, ¿sí? O sea, haga de cuenta, aquí estamos cercanos, lo puedo tocar, ¿sí? O sea, lo siento, lo percibo, o sea, está aquí, cerquita de mí. Yo no puedo decir que es cercano a mí cuando Rafa está por allá lejos ¿sí? Y yo percibo, o sea, yo veo que en esta oración, en este texto, se está hablando de la cercanía con Jesús, de ese toque con Jesús. A la suegra de Pedro tuvo una cercanía con ella, que fue tomarla de la mano y la levantó. Y yo siento que tiene que ver con eso, ese alcanzar esa bendición, ese alcanzar ese milagro que anhelas, alcanzar, o sea, lo que está en tu corazón definitivamente debe ser con esa cercanía. Si tú tocas a ese Jesús, si tú realmente te acercas a ese Jesús, tú no puedes tocar a Jesús si oras cada 8 días. Tú no tocas a Jesús si lees la palabra cada mes y eso. Tú no tocas a Jesús si solamente vas en el carro conduciendo y escuchando la palabra, y no lo tocas porque tiene que estar pendiente de muchas cosas. O sea, puede ser que en un momentico escuches, pero al otro momentico tienes que distraerte porque tienes que estar pendiente, no vayas a causar un accidente. En fin, yo lo que percibo aquí es ese toque. O sea, si la señora estaba enferma, estaba acostada, pues a lo mejor uno puede orar y decirle, bueno, levántese. No, Jesús le tomó la mano, la tocó. Y lo que yo veo ahí es esa cercanía que en ese momento se tuvo entre Jesús y la suegra de Pedro. O sea, ese toque de Jesús, él alcanzó a tocar su corazón. Él alcanzó a llegar a su vida, a entrar en su vida, y por eso mismo se da una bendición y ella se puede levantar, porque él le dio hasta cuando te dan la mano, como que te da la motivación, te da la fuerza, te da el impulso, o sea, te apoya, te sostiene para que tú puedas levantarte. O sea, yo siento que en este pasaje nos está recordando esta situación donde realmente debemos buscar ese toque del Señor, y creo que hay varias canciones, y no me acuerdo mucho, pero donde habla de ese toque del Señor, ese toque que el Señor logre alcanzar a tener un contacto contigo. O sea, realmente uno siente su presencia. Cuando fue la viuda, o sea, la mujer que tenía el flujo de sangre, decía, sentí que fuerza salió de mí. O sea, cuando nosotros llegamos a ese contacto con el Señor, nosotros podemos obtener la fuerza del Señor. Por eso la palabra también lo dice, en Cristo soy más que vencedor. Y dice, y todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Eso quiere decir que hay un toque, una cercanía, un estar allí. Y es necesario que nosotros miremos esto. Miremos que en Apocalipsis nos dice
yo estoy a la puerta y llamo, y si tú abres y me invitas a entrar, yo entraré y cenaré contigo. Pero si yo llamo, quiere decir, toqué a la persona, toqué la puerta, toqué el corazón de la persona. Y si ella acepta esto, yo voy a estar con ella. Entonces, aquí nos está hablando como de ese toque que el Señor debe tener con nosotros para que se alcancen esas bendiciones, ese milagro. Y para hacerlo, de verdad yo tengo que estar cerquita, muy cerquita, para alcanzar a tocarlo. De resto yo no lo toco, ¿o sí? ¿Tú qué crees? Si te das cuenta cómo es la riqueza del Evangelio, escucha hoy las meditaciones que hacen del Evangelio y todos se centran en la suegra de Pedro y la misericordia que tuvo con ella. Y hablar del toque solamente mi esposa, ¿sí o no? ¿Sí? Habló de algo, el toque, se fijó en el toque de nuestro Señor Jesucristo y le tocó la mano. Así es de rica la palabra del Señor, de verdad. Así es de hermosa la palabra del Señor. Es muy preciosa la palabra y nos da muchas enseñanzas. Mira, solamente que tú te dejes llevar por el Espíritu y empieza a dar los elementos. Y ahí en el trasfondo de la palabra siempre hay cosas muy lindas. Ya que hablas de esa cercanía de nuestro Señor, fíjate que no todos pueden tocar al Señor, o cuando lo tocan no sucede nada. Acuérdate del ciego Bartimeo. Perdóname, en esa misma de la hemorroísa, de la mujer que tenía el flujo de sangre, yo creo que tenía, no soy médico, miomas, ¿sí o no? Sí. Pero en el momento en que iba a detectar miomas, porque con el mioma en la mujer siempre hay un flujo de sangre bastante. Pero bueno, anyway, dirían en Estados Unidos, yo estoy aprendiendo inglés. Entonces, ¿qué sucede? Muchos hombres, muchas personas que estaban al lado de Jesús lo tocaban, ¿sí? Muchos, pero nadie no tenían ese contacto. No tenían ese contacto. Lo tocaban porque yo no sé, o sea, es como por idolatría, ¿sí? Es como esa religiosidad o sea, yo no soy de imágenes, de por sí, si tengo una o dos imágenes, de por sí me encantan, hay imágenes muy lindas y a veces cuando vamos a esas tiendas son muy lindas, ¿no? Hay unas imágenes hermosísimas, pero de por sí no es de mi agrado, pues, o sea, no es de mi tendencia, pues, espiritual el tener la imagen, sino trascender la imagen. Y me llama la atención, Moni, que en ocasiones a veces caemos en esa religiosidad, ¿verdad? De adorar imágenes como tal, pero no la trascendemos. O sea, es un tema que personalmente yo digo, uno tiene que aprender a trascender la imagen. El tocar a mi Jesús es trascenderlo, porque ¿qué sacamos con tocarlo? Si realmente no tenemos la fuerza de Él, ¿sí? Es como cuando tú vas por la calle y te chocas con una persona, o sea, o hay tanta gente caminando, bueno, antes se daba más esto, ahorita más escaso, pero hay bastante gente caminando, o vas por un almacén y hay tanta gente que es estrecho y te tocas con la persona, pero no tienes una relación con la persona. Sí, no hay. O sea, es cuando uno va en un transporte, por ejemplo, aquí en Colombia, en Bogotá, se llama el Transmilenio, se llama el transporte masivo, no hay metro en Bogotá, porque, bueno, por muchas razones colombianas no hay metro, es una ciudad muy grande de casi 20 millones de habitantes. Entonces hay el Transmilenio, buses articulados, donde realmente, la cercanía, eso es impresionante, pero uno sabe, es curioso, ¿no? No hay cercanía, aunque la hay, pero no la hay, ¿sí? Y si hay una cercanía, automáticamente uno siente que algo está pasando que es inadecuado. Uno lo percibe, a no ser de los ladrones, los cosquilleros, dicen así, los que roban así sin no darse cuenta. Pero realmente fíjate que en ese momento de tanta gente que tocaba al Señor, dice, alguien me tocó. Pero Señor, es que muchos te están tocando. Pero esos muchos, solamente una persona fue la que logró la sanidad. Una persona. Todos lo tocaban, pero ¿cómo lo tocaban? ¿Sí? ¿Cómo se acercaban a ese Señor, nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál era
la intención que había en su corazón. Y esa mujer dije, si tan solo tocaré el borde de su manto, el borde de su manto. Qué respeto, ¿no? Sí, es impresionante, Moni. Dallis, estoy pensando en mí, algún día estará con nosotros aquí. Pero fíjate, igual por ejemplo cuando esas personas, en el caso de los discípulos de Pedro y Juan que van caminando y se acercan, Moni, y tocan la sombra de Pedro, ¿sí? Porque saben, o sea, y se sanaban solamente con la sombra de Pedro. O sea, lo que implica, Moni, y a mí me parece muy lindo, aunque la suegra de Pedro no pidió ser sanada, chicos, escuchen ese audio, pero por misericordia, por la petición que hace Pedro, porque le rogó Pedro que fuera a su casa, incluso le dijo, ¿será que para mí ahora un milagro? Y Jesús se sonrió, claro, yo te dije que sí, porque mi papá, Dios, a través de mi Jesús, cumple sus promesas. Y él fue, y curiosamente la pudo haber sanado como sanó, por ejemplo, es que es tan curioso, Moni, como sanó, por ejemplo, al siervo del centurión. Le dijo, no es necesario que vayas a mi casa, una sola palabra tuya sanará. Dijo, hecho. Sí, es que mi Jesús es de los negociantes número uno. Lo que tú digas, listo, para las que sea. Perdón, a lo colombiano. O sea, dijo, hecho, lo dijiste y así es. O sea, pero fíjense la trascendencia que tiene el tocar y el Señor que nos toque a nosotros. Permitirnos el toque de Él, permitirnos la cercanía de Él y que se dé ese milagro tan hermoso. Mi Señor es misericordioso y compasivo. Son infinitas las formas que el Señor tiene para podernos acercarse a nosotros y sanarnos, amarnos. Porque esa sanidad en el trasfondo es amor. O sea, no es solamente la sanidad por sanidad, sino que en el trasfondo es la misericordia, que es amor infinito, dolor entrañable. Misericordia es dolor entrañable. Eso significa misericordia. Si uno ve las palabras en hebreo y se traducen esas palabras de misericordia en hebreo, significa dolor desde las entrañas. Ese dolor que se siente, que las mamás son perfectas en sentir y en experimentar el dolor cuando a un hijo le pasa algo. Entonces, ese dolor entrañable, mi Jesús lo siente porque Él es madre y padre y sana por misericordia. ¿Y acaso hoy no podrá el Señor sanarte? ¿Acaso hoy el Señor no tendrá ese poder para poderte liberar? ¿Tú de qué tipo de persona eres? ¿De las que tocan al Señor todo el santísimo tiempo como religiosos? ¿O las que realmente se acercan y tocan ese pedacito de su manto y te permites que Él te toque? Que Él te toque. Qué precioso. Y ahora la pregunta es, ¿cómo permitir que Él me toque o que yo lo toque? ¿Cómo permitirme esa cercanía con Él? Y aquí es donde viene algo muy lindo, Moni, de lo que he venido experimentando estos últimos días, ratificando, porque lo había sentido en otros tiempos, es el que estamos en el centro, estamos en la dimensión espiritual, somos espirituales. Si tú solamente le dices a mi Señor, permíteme tocarte, permíteme tener esa relación personal contigo, permíteme acercarme a ti, permíteme ser ese Juan hermoso, que no solamente te tocó, sino que colocó su cabeza en su pecho en la última cena, se le recostó en su pecho. ¿Se imaginan tan hermoso? Que no solamente lo tocó, sino se le acercó. Así, mire, así. De verdad. Él estaba, mire, esta es la derecha de mi esposa. Juan estaba a la derecha de mi Jesús. Hizo esto. Primera vez que, de verdad, así se le recostó. ¡Ay! ¿Qué hizo mi Jesús con su manita? Le tocó su cabeza, yo creo, ¿sí o no? Posiblemente. Pero con qué ternura podernos acercar a mi Jesús
y no solamente tocarlo, sino abrazarlo, dejarnos abrazar por su amor misericordioso. No, esto es hermoso, hermano. O cuando el padre toma, como un papá, toma a su hijo, lo carga y el bebé o la niña recuesta su cabeza en el pecho. Es más o menos eso, porque ese es el amor del Señor. Y se supone Jesús es la imagen del Padre, o sea, me supongo que se estaba experimentando ese amor del Padre, que abraza, que consuela, que sana las emociones, sana las heridas, sana los vacíos, sana las tristezas, sana las ansiedades. Cuando tú logras hacer ese toque con el Señor, esa cercanía con el Señor, eres ese niño cargado por los brazos de papá, sentado de pronto en las piernas y simplemente consentido, protegido, amado. Porque ese es el toque que el Señor te da, ese toque que llena tu corazón, el toque que realmente saca todo vacío. Por eso es que en el Señor, el corazón nuestro es el único, o sea, el Señor es el único que podrá llenar el corazón, nadie más. O sea, si una persona te habla, te dice mil cosas, no, ni tu esposo, ni tus hijos, ni la persona más amada, ni las riquezas más grandes llenarán tu corazón, nadie. El corazón es el lugar de exclusividad del Padre. Es el lugar de exclusividad del Padre. Por eso cuando el Señor toca tu corazón, todo lo que hay en tu vida se soluciona. Todo tiene una solución. Todo. Ya el asunto es que tú permitas que tu corazón sea tocado por el Señor. Esa es la clave. Que tu corazón sea tocado por el Señor. Cuando eso sucede, todo llega la paz, llega el amor, llega la tranquilidad, llega la esperanza, llega la fe, llega todo lo que tú necesitas. ¿Por qué? Porque tu corazón fue tocado por el Padre. Ese es su sitio. Deja que el Padre esté en su sitio. Yo los invito a que tengan ese momento especial. Yo soy mariano porque soy consagrado a mi madre. Y soy su caballero. Mi mamita María me lleva realmente ese corazón hermoso en mi Jesús. En María Valtorta, retomo María Valtorta, para mí es muy importante lo que un sacerdote, lo que unos frailes franciscanos, los más humildes franciscanos que hay, los franciscanos menores renovados, que andan, yo les decía, con tonsura y andan muy humildes, no reciben dinero, andan de la mendicidad, o sea, de lo que la gente les da, de la misericordia, de la ofrenda, perdóname, la ofrenda, de lo que la gente les da. Ellos no piden, ellos simplemente esperan la misericordia. Y ellos me enseñaron en un momento de mi vida muy crítico, me enseñaron a estudiar a María Valtorta, porque yo estaba estudiando cosas que no eran. Y me dijeron, no leas cosas inútiles, lee con lo que nosotros nos formamos. Por eso yo hago mención tanto de María Valtorta, no es porque la esté idolatrando, ni porque la esté promulgando para que me den dinero si de pronto tiene sus obras, no, para nada. Pero aprendí mucho y crecí mucho a través de lo que mi papá Dios, mi Señor Jesucristo y mi Madre María le enseñaron a ella. En los primeros audios o los primeros capítulos, mi Señor le enseña a ella, dice, ojalá ustedes le pidieran a mi madre que besaran mis llagas, que tocaran mis llagas. Ojalá. Ustedes no se imaginan el poder que hay allí, la cercanía que hay allí. Besar las llagas de mi Señor. Digámosle a mi madre que es un instrumento, porque ¿cómo hacerlo? Para ese toque especial, dile a mi mamá que te lleve, dile a mi mamá que te enseñe, dile a mi mamá que te acompañe. Ella está viva, eso no es simplemente que está allá en el cielo, no, ella está viva preparando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dile a ella que te ayude y te darás cuenta de lo que es sorprendente, lo que vas a encontrar, lo que vas a descubrir. Dios te bendiga, que tengas un día espectacularmente bendecido con el toque de mi Señor Jesucristo. El Señor los bendiga.